Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster, el podcast anteriormente conocido como Nación Podcast. O sea, en los primeros episodios tendré que decirlo así para que la gente en su nueva versión freemium, ya os explicaré bien qué es, donde tenemos unas invitadas, hablamos primero de sus proyectos y luego la parte no freemium se pasa a la web quiero ser podcaster.com, donde entraremos más en debate del tema. ¿De qué va hoy el podcast? O la mitad del podcast, porque como es freemium, ficciones sonoras, audiolibros, audioseries. Tenemos con nosotros hoy a Emma Musol y Valeria Marcón. Muy buenas. Muy buenas, hola, muchas gracias. Breve presentación, Emma Musol. Al menos yo te digo de que lo que os conozco yo y luego vosotras os extendéis. Guionista de Operación Reset, Ladrones de Memoria, La vecina indiscreta, entre otros. Y Valeria Marcón, es escritora de audiolibros, locutora de audiolibros, ¿no? Y creadora del club Mundo Audiolibro. ¿Sí? ¿Todo bien? Va por camino. Después añadiremos más cositas. Exacto. Pues mira, o después o ahora, porque en esta parte del podcast es para que la gente os conozca, os siga, os escuche y, muy importante, os contrate. Ah, no, eso es por descontado. Eso es lo más importante. Eso se añado. Bueno, sí. Claro, entonces, Valeria, cuéntanos. Bueno. Para llegar a este punto en donde yo te conozco, que es Club Mundo Audiolibro, ¿qué ha pasado antes en tu vida? Cosas que yo no sepa, hasta tu preparación, estudios, sueños. Bueno, sueños, esto es largo. Lo que pasa es que, mira, para llegar a Club Mundo Audiolibro tuve que andar un camino largo, ¿ok? Y oneroso, vamos, porque yo primero estudié, yo soy licenciada en cinematografía, bueno, he estudiado música, he hecho un montón de cosas, y todo eso que estudié me llevó a este camino de Club Mundo Audiolibro y dije, bueno, vamos a ver, yo quiero mezclar dos cosas que combinen lo que es mi pasión, que es comunicar y todo esto, pero también con la escritura. ¿Qué puedo hacer que aporte valor y que sea de utilidad? Entonces, me puse a hacer una especie de estudio de mercado, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo en el mundo de la literatura, y dije, wow, aquí están los audiolibros, que parece que han nacido hace poco, pero no, tienen 20 años andando en el mundo anglosajón.
Entonces yo dije, ok, vamos a mezclar estas dos cosas, pero además yo voy a sacar un podcast. Y eso fue lo que hice y me lancé a la piscina porque como ya yo había hecho radio y tenía más o menos un conocimiento de autodidacta, pues lo hice y aquí estoy haciendo el podcast y además creando... Dime. ¿Y tú escuchabas ya podcast? ¿Ya habías indagado o tenías ahí el gusanillo y te entró este tema? Mira, de este tema puedo hacer el podcast. Mira, había indagado, lo investigué porque digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué puedo hacer que sea original y que aporte algo? Porque hay muchos podcasts, como bien tú sabes. Entonces digo, bueno, ¿qué hay? Entonces dices, esto puede ser original, el enfoque puede ser diferente, no hay nada que hable sobre audiolibros, ni cómo se hacen, ni cómo se distribuyen, ni de nada. Y yo dije, esto lo voy a hacer. Y aquí combino entonces todo lo que tiene que ver con cómo se produce un audiolibro, cómo se hace una audioserie, ficciones sonoras, incluso podcast narrativos, porque yo he entrevistado a personas que me han hablado de lo que es un podcast de ficción. Me faltas tú ¿oíste? En mi programa, por cierto. ¿Okay? Claro, entonces, mira, de ese tema hablaremos en la segunda parte, de esa diferenciación, de cada tema me interesa mucho. Ok. Y también escribí un libro, ojo, también escribí un libro. Exacto. Tienes el libro, Ajá, que me lo pasaste y está muy guay, lo tengo ahí con el fluorescente, voy marcando, lo sepas. Se llama Audiolibros, escribir pensando en audio, es un manual básico y sencillo para que la gente se inicie en este mundo de la escritura pensando en audio. Muy guay. O sea que, y además lo tienes en audiolibro. También lo narré yo y bueno, no es por nada, pero creo que me quedó bien, quedó lindo. La gente que lo ha escuchado dice, oye, qué bien, lo estoy recomendando. Y yo, qué bueno, está distribuido por Alt Autores en todas las plataformas de audio. Vale, ese tema también vamos a tocarlo, porque ese tema desconozco totalmente. Mira, aprovecho que estás y nos cuentas cómo funciona esto, nos contáis. Ok. Emma, tu turno, cuéntanos, ¿qué te lleva a terminar haciendo a que Sune te oiga? Es verdad. No, para mí cuando empecé a ver que Sune me estaba leyendo, bueno, me estaba escuchando las audioseries, dije, wow, esto ya es un sueño, ¿sabes? Porque es como famoso, muy famoso para mí. Vale, pues mira, mi trayectoria es muy extraña, te cuento. Bueno, os cuento, vaya. Empecé yo estudiando publicidad y relaciones públicas y me pasé luego a trabajar en una agencia de publicidad como redactora creativa, copy que se llama, y nada, escribiendo anuncios, webs, de todo tipo de contenido, pensando ideas y la parte que más me gustaba era la parte de crear los guiones para vídeos motivacionales, para vídeos más desde anuncios hasta vídeos corporativos de explicar cómo funciona la empresa y nos daba bastante libertad a la hora de ir probando porque cogíamos películas y juntábamos ideas y quedaban cosas chulillas. Y entonces dije, yo la publicidad quería dejarla y vi que ahí había como un filón. Y me fui a Estados Unidos, digo, ya que voy a estudiar guión, ¿no? Me voy a Hollywood. Ahí te fuiste con mis sueños. Físicamente te fuiste. Sí, lo dejé todo ahí, venga, ¡pum! Dejé mi vida, lo que tenía aquí y me fui a Los Ángeles y me inscribí en un curso, que era como un posgrado de guión y cine, incluso rodamos un cortometraje, era en la New York Film Academy, pero en Los Ángeles. Es como un poco raro, pero era como una universidad que me daba como la posibilidad de yo crear mi propio posgrado, porque hice 3 trimestres y cada trimestre pues me especialicé en una cosa, primero en la producción, luego ya en el guión, que fue la parte que me motivó más, y creé mi propia película, ¿no? Que algún día a lo mejor consigo que me la produzcan, y ya luego rodamos un cortometraje, y a la vuelta pues me encontré que empezaba ahí a moverme en el tema del cine aquí en España, pero es como algo muy cerrado, ¿no? Y costaba, aunque fui a bastantes rodajes como script supervisor, porque ahí me fui especializando en la parte de estar al lado del director y también tocar guión, ¿no? Y pensé que eso me abriría alguna puerta, pero lo que de verdad me abrió la puerta fue que Storytel llegó a España. Hice el desembarque de Normandía y buscaban guionistas. Entonces dije, pues esta es mi oportunidad. Y yo llamé a la puerta en plan, yo que soy tímida, me puse ahí en contacto con Idoia, sé que estás buscando guionistas, tal. Dice, vale, vente un día con 3 historias. Y yo me fui ahí a hacerle el pitch con 3 ideas que tenía y una de ellas pues fue la que ahora se llama Ladrones de Memoria, que empezamos a trabajar juntos
y la escribí en 2017, se publicó. ¿Ladrones o Operación Reset? No, la primera fue Ladrones, la primera parte. Vale. Sí. La primera parte. Sí, la primera parte y esta salió en 2018. Lo que pasa es que ahora se ha hecho la reedición porque ha salido la segunda parte y han creado todo un look nuevo para así como que parezca una novedad dentro de la plataforma, pero es desde el 2018, así que eran fue la primera que salió de producto original suyo, junto con otras dos que venían de fuera de Suecia y no sé si de Dinamarca o de Noruega. Bueno, salíamos las tres y luego ya empezaron a crear más contenido. Y bueno, que fue una experiencia porque empezamos que tampoco sabíamos cómo eran las audioseries, ¿no? Entonces, fuimos probando y a medida que hemos ido creando, por ejemplo, ya luego salió Operación Reset y en esa sí que ya teníamos como más conocimiento de lo que se buscaba. También se creó un manual de estilo, ¿no? De cómo crear audioseries desde el guión. Y ya también hablando del lenguaje sensitivo. Bueno, ya haremos este tema, tampoco quiero enrollarme mucho. Sí. Y ya después, porque también se creó todo un mundo mucho más inmersivo con efectos de sonido y esta producción era mucho más completa en ese sentido. Y ya hicimos el salto a la segunda parte de Ladrones de Memoria porque teníamos con muchos seguidores, sobre todo en Latinoamérica, que me sorprendió mucho porque me escriben ahí en plan, estoy enganchadísima. Y ya... Y ya esa segunda parte, Ladrones de Memoria, lo que conseguí es que fuera más una ficción sonora. Es decir, que estuviera realmente ambientada, que hubiese mucho más efectos, que la escucha fuera totalmente inmersiva. Aunque no es sonido binaural, sí que es el sentido de que estás tú realmente escuchando y acompañando a los personajes porque se van grabando con su móvil y te van contando la historia, estás como a su lado, acompañándoles. Eso me interesa mucho, este tema. Digo, la segunda parte justo vamos a tocar todo esto, porque yo que me quiero meter en hacer más de estas cosas y quiero aprender de vosotras. Valeria, ¿tú qué audiolibros tienes en plataformas? Cuéntanos qué se te puede escuchar. Bueno, por los momentos tengo el de audiolibros Escribir Pensando en Audio y estoy escribiendo otros de no ficción, justamente que tienen que ver cómo llevar adelante una audioserie y otros más que están en agenda de calendario que estoy ya investigando y estoy redactando. Pero eso lleva su tiempo, ¿viste? Porque toda la información que hay, no hay nada en español. Cuando yo me puse a sacar el primero, pues fue así, o sea, un puñal de documentación tremendo porque es que no hay nada. Y digo, bueno, mira, hay que pegar primero, ser el pionero en esto. Y pum, y saqué el libro en español. Yo estoy junto con Emma, ambas tenemos un matrimonio escritoril. Hemos hecho una audioserie, por cierto, y que está ahorita en evaluación de proyecto, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué tal eso, porque nosotros amamos lo que hacemos, así que... Sí, es que claro, el tema es como una lucha dentro de la lucha. Cuando me meto en esto es como, primero, ¿qué es un podcast? Después, ¿qué es una ficción? Luego, es como subramas, ¿no? Sí. Dentro de contexto de España, porque esto en Latinoamérica está muy claro y como ha dicho Emma, lo escuchan mucho porque allá hay más cultura del audiolibro. Supongo que es que viajan mucho en coche, no lo sé, son trayectos largos, pero aquí no la hay. De hecho, yo he visto 1000 veces series de How I Met Your Mother que se van y meten un CD, para escuchar un libro. Y otro CD, y van escuchándolo. Esto aquí, yo decía, qué marciano es esto. Y está llegando ahora. Entonces, como una batalla dentro de la batalla, y dentro de la batalla que además añadimos pasarela de pago porque no puedes hacerlo por amor al arte, porque es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo. Igual. Entonces, claro, es como... Sí que es verdad que es pionero de pionero, que vais a recibir todo lo peor por ahora para que luego otro venga y ya tenga el camino un poco alisado. Pero mira, este camino ahorita que está lleno de guijarros y de piedra no está mal, porque entonces esto nos fortalece y nos hace sentar las bases para la gente. Sí. A mí me gusta, de verdad, eso de sentar las bases para la gente que venga detrás, eso me parece estupendo. ¿Tú me entiendes? Total. Incluso yo trato, como me dijo a mí Viviana Ricciardi, que es una gran escritora de audioseries. Ella es argentina y está contratada también por Storytel y en Podimo, y es muy reconocida. Ella de hecho dicta una cátedra en la universidad, ya no me acuerdo en la universidad, me va a matar Viviana. Pero entonces ella está evangelizando a la gente para que de verdad se metan los escritores y las escritoras en todo lo que es esto del formato de audio, porque la narrativa sonora todavía es un tema como, tú me entiendes, como una cosa muy desconocida, y cuanto más desconocido la gente tiene miedo y dice, no, pero ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Porque no es lo mismo escribir para que te lean
a escribir para que te escuchen. Entonces, claro, la frontera es difusa entre lo que es podcast narrativo, audioserie, ficción sonora, audiodrama, porque en Estados Unidos, en los países anglosajones, se llama audiodrama. Ni siquiera audioserie, es audiodrama. De hecho, ellos no lo conocen como audioserie, hablan de audiodrama. También. Pero no hay de humor. Sí, claro, hay de humor. Pero también. le llaman audiodrama, pero dentro del audiodrama puede no haber drama. Sí, porque... o es drama de dramatizado, bueno, ¿no? Bueno, tú sabes que... Viene de dramatizado, ¿eh? Dramatizado, audiodrama, dramatizado, porque tú sabes que, bueno, que, dicen exactamente como dice Emma, es dramatizar la lectura, de llevarlo un paso más allá, un nivel más allá. Y entonces está lo que es el radioteatro, las lecturas dramatizadas, todo eso tiene... La frontera, como te digo, es difusa, pero tiene sus pequeñas diferencias, ¿entiendes? Desde el nivel técnico hasta cuántas voces van a interpretar, todo. Y eso, pues, Emma lo sabe también fantásticamente bien, que cuando ella hizo Operación Reset, es muy diferente cómo está escrito Operación Reset a cómo está escrita la segunda temporada, por ejemplo, de Ladrones de Memoria. Es totalmente distinto. Entonces, claro, Curioso. depende del género, tienes que ver muy bien cuál es el tono de la historia, pensar en el sonido, porque el sonido es el conductor, además, cuando tú estás narrando. Hay que tener en cuenta de lo siguiente, que tú estás contando una historia para una gente que te va a escuchar, no te van a ver. No es lo mismo escribir para cine o para televisión que escribir para audio. Y ahí está el kit del asunto. ¿Cómo haces que la gente no se pierda? Ajá. Claro. Ahí. Y tampoco estás leyendo para ti mismo. Para ti mismo puedes leer aburrido para ti mismo. La lectura dramatizada es un poco como el teatro, pero entonces ahí entran esos diversos enfoques diferentes. Claro, ¿no? claro. Perdón, Mira, que os corte, Dime, ¿no? Pero por Dios. venía un poco al tema. Y es que también adelante. venimos del consumo de la radio, ¿no? Y aquí se consume radio, pero tú desconectas de la radio. O sea, mi madre me decía, es que me ponía tu audioserie y a veces me despistaba porque con la radio tú desconectas un rato y luego vuelves a conectar y no hay problema. Entonces ahí hay como una dificultad añadida al guionista de constantemente intentar lanzarle los cliffhangers para que no perderlo, no perderlo. Entonces ahí hay una dificultad añadida y también el hecho de repetir cosas que creemos que son importantes para que luego, si por lo que sea eso se le ha pasado o no lo ha tomado como tan importante, que luego lo refuerzas ese concepto. Y así es como ir trabajando lo diferente de cómo se haría en un libro en papel, porque justamente en papel eso parecería redundante, ¿no? Pero en audio no. Entonces... ¿Y por qué al menos en la plataforma que estás haciendo, bueno, al menos estas de Operación Reset y Memorias, Ladrones de Memorias, en Storytel, los episodios son de 1 hora? A mí me ha pasado esto, de perderme, pero yo ya en el momento que de repente decía hace 2 minutos que no estoy oyendo, pongo pausa, sigo mañana y ya volveré, porque en el fondo a veces me lo ponía para la noche, pero me dormía, era como, no, pero yo quiero saber la historia, no me lo pongo para dormir. Entonces tenía que volver, pero sí que es verdad que me parece 1 hora a lo mejor era demasiado. Entonces, ¿esto por qué? ¿Por qué son de 1 hora los episodios? Eso ha cambiado. Es que eso era un poco una cosa que venía de Suecia, porque ahí empezaron con los originals y consideraban que era como el formato, bueno, más parecido al cine en ese momento, porque las series también duraban bastante hace poco. Entonces vieron que también se debía reducir porque los trayectos de un sitio a otro, si vas a trabajar, no tardas 1 hora. Al menos aquí en España no tardamos 1 hora. Así que ahora la segunda temporada sí que me pidieron que fueran casi la mitad. Algunos son de 40, pero tengo algunos de 35, 30. Así que ya están adaptándose también a la forma de consumo del usuario español. Pero cuando salimos teníamos solo los datos de Suecia. Claro, pero es que fíjate que en lo que estamos hablando de audioseries, que para diferenciar así rápido creo que es como sería un audiolibro vitaminizado, que suele ser a una voz, como mucho quizá 2, o sea, muy pocas voces y muy poquitos efectos. Todo es muy, estoy hablando en generalidades. En cambio, en las ficciones, que es como mucho sonido, muchos efectos, mucha gente, sí que a partir de 15 minutos es como, uy, qué largo es esto. Sí. En cambio, el otro que tiene una voz es 1 hora. Choca un poco. Bueno, sí, choca un poco. Lo que pasa es que ahí está la gran diferencia entre lo que es, no sé si voy por ahí, tú me corriges, por favor, Sune, de la pregunta que has lanzado. O sea, ahí está un poco la diferencia entre lo que es narrar un audiolibro
¿ok? Que la interpretación es a una sola voz, no es coral. Ahora depende del audiolibro, porque por ejemplo, La historia sin fin lo han narrado 3 voces, pero se nota que no es una cosa hiper interpretativa, ¿tú me entiendes? Como lo puede ser el trabajo de un actor o de un narrador de voz en una ficción sonora, que tiene que ser mucho más fluido y mucho más natural. En los audiolibros, la lectura es, si se quiere, me van a matar los narradores, pero es un poco más plano, fíjate tú, no tiene que ser una interpretación nivel Dios, mucho, porque si no, ya no es un audiolibro, ya no es un libro que tú le estás narrando a otra persona, es como un cuentacuentos, ¿no? Atención ahí que te voy a narrar esto. Ahora bien, cuando se trata, por ejemplo, de ficción sonora, en el caso de la ficción sonora, ¿qué cambia ahí? Incluso hasta los planos sonoros, ¿ok? En una audioserie no hacen falta tantos planos sonoros. No hay primer plano de zapatos que se escuchan, primer plano, porque no es lo mismo que una persona te entre en un salón y te dice, oh, desde el fondo, y tú escuchas la voz desde el fondo, no escuchas en un primer plano. Entonces, ahí está la diferencia también con la ficción sonora, ¿no? Todo eso, como el sonido es lo más verosímil posible a un paisaje sonoro real, ¿ok? Mientras que en la audioserie, los sonidos prácticamente ayudan en la narración, pero no son así, no son hechos de esa manera como en la ficción sonora. Pero yo creo que la diferencia también estriba en eso, ¿no? En cómo colocas los planos sonoros, cómo se escucha todo, qué función tiene la música, qué función tiene el sonido, y ahí está el detallecito del asunto. Ajá. Mira, pues justo que estamos aquí ya a tope, me encanta este tema. Vamos a lo que es cerrar el podcast. Okay. Seguimos nosotros. Recordamos que los alumnos que estén en el club pueden ir a asistir a estas cosas en directo. De hecho, ahora tenemos a Romina desde Argentina a 6 de la mañana, que nos ha dejado un comentario que dice que sí, que ella escucha audiolibros cuando viaja, porque son trayectos muy largos. Así que nos da esa razón. Entonces, decidnos dónde podemos encontraros. Cerramos lo que es el podcast y entramos en este tema del debate. Y quien quiera podrá entrar en el club Quiero Ser Podcaster y ver el vídeo entero. Mira, pero de día o de noche me pueden encontrar. ¿De día o de noche y en dónde? A ver, a mí, aparte de en mi casa, me pueden encontrar en mi casita digital, que es clubmundoaudiolibro.com también. En Instagram, Club Mundo Audiolibro. En Twitter, @valmarcon06. Y en Tipeee, en mi página oficial de Tipeee, porque para que apoyen los podcasts de suscripción, de contenido exclusivo también para escritores. Son como pequeños talleres de escritura. O sea, esto, si quieres ampliarlo en esta parte, ¿qué vas a hacer en Tipeee? En Tipeee, pues en Tipeee voy a poner en nivel mucho, como digo yo, todo lo que tiene que ver los contenidos de la narrativa sonora. Aprender realmente a escribir para audio con ejercicios, guiones sonoros ya hechos, ¿tú me entiendes? Yo doy la plantilla, propongo ejercicios, yo hago el mío, y si los alumnos quieren a comentar o participar, yo los animo a que lo hagan. Por eso también voy a tener en Tipeee 1 hora de consultoría al mes. Para aquellas personas que apoyen, pues en el súper agradecimiento, pues tienen toda esta información, tienen PDFs con todos los podcasts que estoy haciendo, todo, pero es súper importante esto porque es para ayudar a escribir a aquellas personas que quieren formarse en escritura y en narrativa sonora. Eso es. Muy bien, pues oye, pues ya, la gente interesada que se apunte, que empiece escuchando el Club Mundo Audiolibro y verás cómo sabes mucho del tema. Ay, Dios mío, sí. Emma, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Vale, a mí me puedes encontrar en las redes sociales por un lado y después tengo mi página web, que es Emma Musoll con 2 M's, Emma, y Musoll con Mussoll. Tengo un nombre complejo. Son 2 M's, 2 S y 2 L's. Sí, soy bastante repetitiva, porque así a ver si queda claro, ¿no? .com, y ahí me encontraréis. Mira, Emma, como en las audioseries, repetitiva, MMSSLL. Tal cual, va a quedar claro eso. Y ahí vais a encontrar pues que estoy con 2 audioseries, una que tiene 2 temporadas, que ya hemos dicho, Ladrones de Memoria, en Storytel, Operación Reset también en Storytel, y ahí veréis que también tengo podcast de ficción en Podimo,
Uno es La vecina indiscreta, espero tu email y estamos esperando, nunca mejor dicho, que salga otra, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, así que ya iremos informando por ahí por la web y si no en las redes sociales también voy a ir dando la tralla, así que... Además había una cosa que me ha gustado que no había caído yo, porque a veces las profesiones no te aprendes tantas cosas que no caes. O sea, yo ya tenía como que eres guionista, pero has dicho que eres copy. Sí. Y en el mundo del podcast se necesitan muchos copies. De hecho, el otro día hablaba alguien de cómo la descripción de los episodios que no sabemos hacerlas. Por lo tanto, también existe esa posibilidad, ¿no? Que se te contrate como copy. Sí, por favor, contrátame para lo que sea. Yo estoy dispuesta. No, pero sobre todo la ficción me encanta, pero sí que tengo muchos conocimientos de copy porque he trabajado más de 5 años. Y justamente, aunque estoy ahora compaginándolo, en agencia estuve 5 años, pero ahora estoy compaginando la parte más de redacción creativa copy con la parte de crear ficciones y ser guionista, porque todavía no se puede vivir solo de la pasión. Pero bueno, que sí, que bueno, de unido, las cosas que has hecho te parecerán pocas, pero hay otros que no lo han hecho. Así que lo dicho, lo que es el podcast lo dejamos aquí. Muchas gracias, Emma Mussol, Valeria Marcón, el resto de personas que quiera meterse en el debate, que entre en el club Quiero Ser Podcaster y estará el vídeo grabado, que nosotros seguimos adelante. Muchas gracias por invitarnos, Sune, de verdad. Sí, de verdad. Un placer. Gracias, un saludo. Y recuerda apuntarte al club Quiero Ser Podcaster. Tenemos un montón de vídeos para ti y citas en las que vas a poder participar. Próximos invitados: Marabat, Emma Mussol, Valeria de Club Mundo Audiolibro y alguna sorpresa más. Quiero ser podcaster.com. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos, tradition matters. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos: la newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición, y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.